Hola queridos hermanos y amigos, es una alegría poder compartir la palabra de Dios juntos y hoy quiero que nos preparemos en el corazón y la mente para lo que nos viene por delante desde abril y es una nueva iniciativa como iglesia de conocer la palabra de Dios y mientras conocemos la palabra de Dios conocer al Señor Jesús. Con eso en mente, esta semana es lo que se celebra el día de San Patricio. Yo, por ejemplo, no me crié con esa tradición, nada por el estilo, entonces tuve que hacer una pequeña eh, um, búsqueda acerca de, bueno, de dónde viene. Y el obispo Patricio fue una persona que recibió el llamado del Señor para poder ir a alcanzar a las personas de Irlanda, cuando en su momento no habían muchas personas que conociesen al Señor en Irlanda. Y a San Patricio se le otorga esta frase de supuestamente quien dio esta frase que dice así: Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable en mí, Cristo en todo ojo que me ve y Cristo en todo el oído que me escucha. Con eso es un deseo de que Cristo esté en cada área de nuestra vida, ¿no es cierto? Es un deseo de ver al Señor activo en nosotros y a través de nosotros. Entonces me trae en memoria que muchas veces en la vida diaria tenemos situaciones en las que reaccionamos mal, historias que pensamos que podemos ver las intenciones de todos, y cuando solamente puedo ver las acciones y no las intenciones que están por detrás de esas acciones. Muchas veces uno hace cosas y de repente dice, pero eso no es lo que quise hacer, o dice una cosa, pero eso no es lo que quise decir. Bueno, salió así, pero no quise decir eso. Entonces, ¿cómo hacemos para poder hacer las cosas claras, para que las cosas sean claras para los demás? ¿O quién puede entender nuestras intenciones reales, no solamente nuestras acciones? Eso me hace acordar a las historias que muchas veces sucede en mi casa, que uno de mis hijos se pelea con el otro o hace algo y el otro reacciona de forma mala y dice que la intención del otro fue hacerle daño, cuando el otro en realidad se tropezó pero le hizo perder el equilibrio el otro, y entonces se tropezó también y se golpeó o rompió algo. Entonces la culpa de quién es, el que rompe, la culpa de la que se tropezó, fue intencional, no fue intencional. ¿Cómo es eso? En la vida diaria nos pasa lo mismo, y si tenemos hijos en el colegio, uno sabe, y si hemos salido al colegio, sabemos que muchas veces las acciones no son sin intención, ¿no es cierto? Que muchas veces tenemos que descifrar intenciones de otros e intencionalmente no ponernos mal con lo que otros hacen, ¿no es cierto? Entonces, a veces pensamos, bueno, yo no soy tan malo, yo no soy malo como otra persona, pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y que no importa cuánto hayamos pecado, que el pecado nosotros nos destruye a los demás, nos hace llevar a hacer cosas de las cuales no estamos contentos, porque uno sabe que si uno miente, después tiene que cubrir la mentira con otra mentira, y así sucesivamente. Que un engaño lleva a otro engaño y lleva a más problemas. Que tal vez mis intenciones no eran del todo puras y termino lastimando a otras personas. Entonces, si el Señor nos ama tanto, que aún en la miseria de nuestro pecado, aún sea el que esté detrás del que inicia una guerra, o detrás del que inicia problemas
entre dos personas por una mentira o una palabra malintencionada. Sea lo que sea, el pecado destruye en diferentes niveles y vemos que el pecado en medio de nosotros es innato. ¿Cómo es que un nene de tan chiquito sabe mentir? Sabe ocultar la verdad o sabe tener un cierto sentido de malicia. ¿Cómo es? ¿De dónde viene? Todos nosotros tenemos eso, venimos con las semillas del pecado en nosotros. Todos hemos pecado. Y la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y que no hay uno que se salve porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿puedo yo hacer las cosas en mi propia fuerza para poder ganar salvación? No, porque no puedo deshacerme de este pecado, no puedo pagar. El pecador no puede pagar por su propio pecado, sino que alguien tiene que pagar el precio por el pecador. Yo no puedo pagar por el pecado de otro porque tengo que pagar por el mío, y mi paga es muerte. Así de duro es la palabra de Dios, y no es porque está incorrecta, sino porque es la gravedad de mi pecado, que nos lleva a cosas locas como querer matar a alguien para sacarle lo que yo quiero. ¿Cómo es que llegamos a esos niveles? Esos niveles están porque dejamos que el pecado siga y siga abundando en nosotros. ¿Puede ser que haya una persona que sea buena o mejor que otra? Puede ser que haya personas que sean muy muy buenas, tengan buenas intenciones, pero no los hace buenos totalmente en la mirada de Dios. Porque tengo pecado, y mi pecado me sigue por todos lados. Pero el amor de Dios es tan grande que envió a su único Hijo para morir por nosotros, para pagar el precio por mi pecado. Y pagar el precio por mi pecado, que aunque siento que no es tanto en comparación con otro, así como aquel que está haciendo cosas locas y que ni siquiera queremos oír, y lo hizo intencionalmente. Tan grande es el amor de Dios por nosotros, que envió a su único Hijo para morir en la cruz por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero que tenga vida eterna. Que esa división, que ese estar separados de Dios, no sea más así, sino que tengamos relación con Dios. Pero significa que una vez que yo invito a Jesús a mi vida, que pido perdón por mis pecados y que quiero seguirlo, ¿significa que toda mi vida es automáticamente bien? Significa que soy perdonado, pero todavía sigo en este mundo con mis propias intenciones y deseos que me siguen carcomiendo por dentro. Siempre tengo problemas con el desear las cosas de otros, con la envidia, con la mentira. Estamos rodeados de un mundo que nos sigue empujando a hacer cosas que no debemos. Entonces, ¿cómo voy a poder descifrar lo que pasa dentro de mí que a veces ni siquiera puedo explicar? Para eso nos ayuda la palabra de Dios. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Ahora, cuando veo esta palabra, me hace ver que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, sino que la palabra de Dios es viva y poderosa, que tiene poder, que hace algo. Ese algo que lo hace por medio del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Dice, más cortante que cualquier espada de dos filos. No sé cuál es la idea que tienes cuando piensas en una espada de doble filo. Yo la primera cosa que tenía en la cabeza es una espada de un guerrero, de una persona que va a la guerra y tiene que estar peleando cuerpo a cuerpo contra otra persona. Y ese tipo de esta espada que se me viene a la mente hace destrozos. Pero es el tipo de espada esa la que está pensando el autor de Hebreos cuando habla acerca del trabajo de la palabra de Dios. ¿Es el deseo de Dios destruir mi vida y hacerme pedacitos para hacerme pagar por mi pecado? No.
Es más como una espada, como una espada que es diferente, que tiene diferente propósito. La palabra original que está usando el autor de Hebreos en esta palabra es el mismo tipo de espada que tenía Pedro, que más probablemente es como un tipo de espada doble filo, como un cuchillo de pescador, como una daga o algo así, que es más chico. Y es usado para lo más parecido a un cuchillo de un pescador. El pescador abre y intenta el pez e intenta separar los huesos de la carne, separar la piel del pescado y separarlo para que pueda ser útil, ¿no es cierto? Separar los órganos para que no se coman. Entonces, todas esas cosas necesito algo que pueda separar las partes correctamente, no destruirlas. La palabra de Dios y el deseo de Dios en nuestras vidas no es destrozar nuestra vida, sino poder separar justamente lo que está hablando el autor, ¿no es cierto? De que penetra lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor nos ve claramente, no hay cosa que escapa a la vista de Dios. Y el Señor revela lo que hay en nuestro corazón, cuál es la intención, cuál es el motivo por el cual estamos así. Revela lo que nosotros no podemos ver. Y Él separa las cosas y nos lleva a toda verdad, nos lleva a que podamos entender de dónde viene o por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, ¿eso sucede porque sí? ¿O sucede por una intencionalidad? Yo creo que tiene que ver con una intencionalidad, que busco a Dios y dejo que su palabra trabaje en mi corazón. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando era un adolescente, siempre uno de los líderes decía: ¿saben cuál es el problema de ofrecer un sacrificio vivo? Es que el sacrificio vivo puede salir del altar, salir corriendo. Y con nosotros sucede lo mismo. Si el apóstol Pablo nos está indicando que no nos amoldemos al mundo, sino que seamos transformados en la renovación de nuestra mente, ¿cómo sucede eso? Sino por la palabra de Dios. Y poner mi vida como sacrificio no es hacerme sufrir, sino intencionalmente ponerme bajo las órdenes del Señor para que Él trabaje en mi vida. ¿Por qué cuando voy al cirujano me ofrezco a ponerme debajo de las órdenes de los doctores y dejo que un cirujano opere, por ejemplo, como me operaron en la mano? Es porque sé que yo no puedo hacerlo por mí mismo. Porque sé que si yo lo hago con mi propia fuerza me voy a destruir la mano. Y que Él sabe cuáles son las partes correctas y dónde tiene que ir y cuáles pueden ser los problemas. Lo mismo sucede con Dios. Me ofrezco al Señor para que por medio de su palabra Él revele lo que hay en mi corazón. ¿Cuál es el próximo paso? Por eso es que vamos al Señor y dejamos que su palabra trabaje en nosotros. Tiene que ver con intencionalidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi vida sea un desastre siguiendo al Señor? Es por medio de ni siquiera dejarlo trabajar en mí. Creer que solamente por mis propias fuerzas puedo hacerlo solo. Y que puedo trabajar sin la ayuda de nadie. Hay un autor que dice lo siguiente. Él habla acerca de las disciplinas espirituales y el libro se llama Celebrando las Disciplinas. Dice que el momento en que sentimos que podemos ser exitosos y tener la victoria sobre nuestro pecado por nuestras propias fuerzas
y nuestro propio deseo e intención, es el momento en que empezamos a alabar nuestras propias capacidades, nuestro propio deseo, nuestras propias habilidades. Y eso es duro. ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor, Señor, yo no puedo, no te necesito? Oh, no necesito nada, estoy bien, yo me arreglo, estoy bien acá. Y no dejamos que Dios nos siga trabajando en nosotros porque creemos que estamos bien. Creemos que no necesitamos a nadie más, porque hemos llegado a la medida que necesitamos y no somos tan malos como otras personas. Y cuando hacemos eso estamos diciendo, Señor, no te necesito. Un autor, Heini Arnold, dice, mientras que pensemos que podemos salvarlos a nosotros mismos por nuestro poder de decisión, lo único que hacemos es hacer que la maldad dentro nuestro sea más poderosa que en otro momento. Hacer que esa maldad que está en mí mismo crezca. ¿Cómo? Va diciendo, no te necesito, lo puedo hacer solo. No puedo obedecer al Señor Jesús en mis propias fuerzas. No puedo cambiar mi vida en mis propias fuerzas. No puedo tener el poder para decirle no al pecado en mis propias fuerzas. Necesito al Señor Jesús. Necesito su poder en mi vida para transformar mi vida. ¿Por qué Dios quisiera trabajar en mi vida? Porque simplemente si no lo dejo trabajar, al que le estoy dejando trabajar es al mundo en mi vida, reordenando mis prioridades, reordenando mis deseos, mis anhelos, mis objetivos. Y no van a ser los objetivos de Dios, van a ser los objetivos de otras personas, del mundo y del enemigo, en nosotros. Por eso necesito separar un espacio para dejarlo a Él trabajar. ¿Cómo es esto? Si voy hoy en día lleno de mensajes de textos, de notificaciones, de distracciones, una de las cosas sería bueno buscar un lugar donde esté separado, que no haya distracciones, donde mi celular no esté cerca de mí, donde la gente sepa que por cierto tiempo no estoy disponible, porque estoy diciéndole no a las cosas de alrededor para decirle sí al Señor Jesús, para decirle sí a Él. Y el momento en que estoy separándolo para estar con Él, no es mejor o peor de acuerdo a lo que yo creo, sino de acuerdo a lo que Él cree. Entonces voy al Señor Jesús, dejo este tiempo para el Señor Jesús y estoy con Él y le dejo, Señor, puedes orar, Señor, me ofrezco, háblame, Señor, usa este tiempo para transformar mi vida. Y que este momento sea el principio de un obrar en mi vida. Obviamente cuando nos ofrecemos voluntariamente al Señor y dejamos que Él trabaje, no va a trabajar solamente en ese momento. Pero nosotros tomamos la decisión de ponerlo en primer lugar, de darle tiempo, de dejarle espacio para que Él obre. Y por ejemplo, si ese es tu deseo esta semana, puedes hacer eso y abrir la palabra, elegir el pasaje que tienes en tu orden cronológico, o empezar un evangelio, o un salmo, y decir, Señor, voy a leer la palabra, háblame por medio de tu palabra. Entonces leo el pasaje, no sé, por ejemplo, Salmo 23, y cuando lo leo me fijo cuáles son las cosas que me llaman la atención del pasaje ese. Y una vez que termine el pasaje, vuelvo a leer dejando que esas palabras que originalmente me llamaron la atención, prestar atención a qué se refiere. ¿Qué cosas me vienen a la mente cuando estoy pensando en esa palabra que está en el pasaje? Y después, una tercera vez, podemos preguntarle, Señor, ¿qué significa esto para mí? Mientras leemos esa palabra, puedo pedirle al Señor Jesús que revele qué significa eso para mí. Y cuando tengo eso en claro, puedo preguntar al Señor Jesús, ¿y ahora qué hago en esto, Señor? ¿De qué manera me estás pidiendo que viva? ¿De qué forma distinta quieres que viva? Y hacer un compromiso con el Señor de vivir de la manera que el Señor nos pide. Esa es una manera muy práctica de decir, Señor,
que sea tu voluntad y no la mía. Que tu palabra revele lo que hay en mi corazón. Señor, guíame. Y no todo va a ser malo. No todo va a ser un qué mal que estás, qué mal que estás. Sino que es momentos en que el Señor te va a animar. Momentos en que el Señor te va a alentar. Que te va a hacer recordar cuánto te ama. Porque el deseo del Señor Jesús es que sepas cuánto te ama. Y cuánto quiere que el Señor trabajar en tu vida para que el pecado y los deseos incorrectos no nos guíen a lugares malos o a dolor o a herir a otros, sino que seamos agentes de bendición, gente que alegra a otros y que trae alegría al corazón del Señor Jesús. Entonces te animo a que empieces a hacer un espacio en tu vida, a tomar la decisión de decir no más trabajar o creer que lo puedo hacer todo en mis propias fuerzas, sino Señor, trabaja en mí. El Señor te bendiga y te recuerde que la palabra del Señor es viva y eficaz. Su palabra sigue hoy en día teniendo el mismo poder, porque el poder no es el poder de las páginas o de las letras, sino el poder del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo, el mismo poder que trabajó en el Señor Jesús de levantarlo de los muertos, el mismo poder está trabajando a través de la palabra de Dios para traer claridad a nuestras vidas. Dale un espacio, déjalo que trabaje y verás cuánto el Señor te ama. Que Dios te bendiga.